Hola queridos hermanos, estamos aquí otra vez en Tierra Buena para el Día del Señor, contentos porque el lunes tuvimos una plática muy interesante de los observatorios parroquiales y seguimos reflexionando las parábolas del reino de Jesús y todo concuerda con esta idea de que tenemos que ser ciudadanos del reino, unos ciudadanos del reino activos y muy atentos a las necesidades de los demás. Victoriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy contento de estar aquí una vez Jaime, más. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a todos. Bien. Muy bien, muy bien. Pues a darle, ¿no? ¿O qué? ¿O qué, ¿O Victoriano? cómo? ¿O cómo? ¿O cómo? Jaime, ¿quieres hacer Estamos con una el texto. introducción con el texto? Bien, entonces, del Evangelio de San Mateo, en esto que sería el domingo 17º del tiempo ordinario. Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Muy bien. Jaime, te toca explicarnos un tantito, porque Sí, tantito. una parábola o un texto muy enigmático, ¿no? ¿Qué nos dices? Pues ya es el final de este discurso de parábolas. Hemos tenido ya 3 domingos, la parábola del sembrador, hace 8 días la cizaña, y ya este domingo, bueno, y otras parábolas. Y este domingo, pues ya concluimos con este discurso de parábolas, con estas 3 pequeñas parábolas. Y bueno, son muy breves, sin embargo, pues van a resumir por completo lo que significan ser ciudadano, lo que significa ser ciudadano del reino, lo que significa entrar a esta dinámica de Jesús, a su evangelio, al reino. Entonces, las 2 primeras parábolas muy sencillas, la del tesoro escondido, la de la perla. Esto del tesoro escondido, pues era una idea muy popular en el mundo antiguo, esto de poder descubrir algún tesoro en algún campo, en algunas ruinas, y bueno, significaba buena suerte, significaba un futuro ya realizado. Pero más allá de esta costumbre que se tenían de esta idea popular de buscar tesoros, encontrarlos, en realidad el centro de estas 2 primeras parábolas, la perla y el tesoro escondido, es la actitud del que encuentra el tesoro. La actitud de darlo todo, dejarlo todo, venderlo todo y hacerse del tesoro. Ese es el centro de las parábolas. No es tanto si la perla es muy valiosa, si el tesoro es grande y no se centra tanto el evangelista allí, sino en la actitud del que lo encuentra,
y pues es la actitud de los que van conociendo el reino. Por eso el final de estas parábolas es: ¿entendieron esto? ¿Han entendido todo esto? ¿Qué significa entender todo esto? No es nada más aprenderse algunas cosas para transmitirlas y él como nos las enseñaron. Si no han entendido esto, significa han entendido que estas parábolas repercuten en la vida, es decir, les van a empujar a tomar una decisión, les van a empujar pues a ponerle ya una dirección a la vida, y esa dirección es Jesús y el reino. Y entonces es lo que podría ser como central en el Evangelio, no solamente en estas parábolas, sino en el Evangelio de Mateo. Ya habíamos escuchado el discurso del envío misionero, del envío a los discípulos, y cómo es tomar la cruz, qué significa amar, qué significa toda esta nueva vida en Cristo. Entonces, el centro es ese. El centro será la opción por Jesús, ya la decisión, el dejarlo todo. Y parte de esta decisión es la renuncia a los bienes materiales, que Mateo también lo propone en el Evangelio. Esta renuncia a los bienes materiales será como un signo de que has optado ya por Jesús, de que ya dejas todo y empiezas a caminar en esa nueva vida. ¿Qué hay con la parábola esta de la red? De la red, sí. Antiguamente se interpretaba como que era la iglesia quien era el signo de la iglesia que juntaba a todos, y la iglesia era la que decía quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos. Era una de las interpretaciones antiguas que se daba. Pero más allá de todo eso esta parábola de la red podría significar el apremio que Jesús les da a sus discípulos. Apremiar, es decir, que tenga como primera decisión el reino. Y entonces en esa línea va el echar la red, el haber sembrado y el haber recogido. Significa que Jesús les está diciendo, pues ya, es momento, viene ya el momento de la decisión, quiénes sí, quiénes no optan por el reino. Y bueno, esa será como el significado de esta parábola, un poco complicado porque sí, aparece como el juicio que ya había aparecido en lo de la cizaña, aparece el juicio de los buenos y los malos. Pero bueno, yo creo que aquí también podríamos dar algunas luces en esta parábola, que no pretende ser tanto como el juicio que viene, sino como que ya estando Jesús entre nosotros, ahí ya uno tiene que tomar partido, uno tiene que tomar ya sus propias decisiones. Entonces, por ahí serían algunas ideas para pues, entrar al texto del domingo, de este domingo, del tiempo ordinario. Victoriano, ¿cómo estás? Muy bien, bendito sea Dios. ¿Cómo estás con esto? Pues efectivamente ahí la cuestión es, yo noto dos aspectos que creo que es muy importante tener en cuenta en la vida cristiana, y uno tiene que ver con la cercanía con Dios, es decir, la actitud de quien encuentra el tesoro, reconoce lo valioso, lo extraordinario, lo maravilloso que es el tesoro. Por eso puede apostarle todo, ¿no? Así que como dicen los jugadores, va mi resto. Es decir, vende todo lo que tiene, etc. Entonces, ¿qué es lo que puede llevar a una persona a apostarle todo? Donde los compadrazgos, las posesiones, las posiciones, los privilegios y así, ¿no? Valen menos, no tienen ningún significado por ir en pos de Dios, ¿no? Y entonces, pues obviamente es una exigencia radical que es muy difícil tomarla cuando no
está en el horizonte la relación con Dios, porque no puede ser como una aspiración nada más ascética, un deseo piadoso de no sé qué, porque yo me siento no sé qué, o porque, no, todas esas cosas que a veces escuchamos, no tiene ningún sustento, no tiene dónde asirse, si no es en la única posibilidad que nos ha dado Cristo Jesús de conocer al Padre, de conocer a Dios en su persona. Y entonces, pues a mí me lleva también a considerar como pues todos nuestros procesos de adoctrinamiento y de catequesis que muchas veces se quedan como a mitad del camino de la transmisión de la fe, es decir, de cómo conducimos a los demás a encontrarse con Dios. Y entonces, pues me plantea muchas preguntas en mi propia práctica pastoral y en la práctica, pues en la que nos movemos en esta bendita arquidiócesis, ¿no? Muy bien, muy bien. Fíjense que a mí, aunque me dan ganas de hablar de todas las parábolas, me encantaría centrarme en una experiencia mía, ¿no? Cuando entré al conocimiento de la fe, comencé a escuchar la palabra de Dios, comencé a estar en la iglesia, vivir en la iglesia de laicado, no conocía a los curas. Yo comencé pues Afortunado. sí, comencé siendo muy ajeno a la jerarquía de la iglesia, aunque estaba en comunión, pues me reunían las parroquias, pero no conocía a los curas, ¿no? Eh, y pues comencé a descubrir que la iglesia era una asociación, vamos a decirlo así, lo describía muy vagamente, que pues albergaba todo tipo de personas, ¿no? Y pues yo me preguntaba por qué hay estos pecados en la iglesia, ¿no? ¿Por qué están estas personas que son, egoístas, que son vengativas? Y vamos descubriendo a lo largo del proceso de la iglesia a muchas personas que podríamos pensar que en una criba o una selección como se hace en todas las realidades humanas. Por ejemplo, en la selección deportiva, buscas a los mejores, ¿no? Una selección de políticos, pues buscas a las personas capaces. Una selección en los negocios, buscas a las personas que tengan cierto tipo de valores personales que te aporten valor a tu empresa. Pero en la iglesia, como que la red jala parejo, ¿no? Y esta parábola de la red del pescador, yo no entiendo no se debe entender una exacta coincidencia entre el reino y la iglesia. No, el reino es una cosa y la iglesia es otra. Pero las dos realidades del reino y de la iglesia participan de una red universal que jala a todos los que quieran, a todos los agarra y los jala. Y pues jala parejo, jala parejo. ¿Quién está en el reino? Pues todos los que se dejen atrapar, sean buenos o malos, pero en el arrastre de la red, uno tiene la oportunidad de ser distinto, de convertirse. Y esto es una realidad que nosotros tenemos que entender. Si no nos convertimos, la red, no por estar en la red, estamos ya salvados, sino que
por estar en la red tenemos oportunidad. La oportunidad que nos da Dios de escuchar la palabra, de convertirnos en el corazón, así como somos egoístas, vengativos, celosos, inseguros, interesados, explotadores de los demás, soberbios, altaneros, nos sentimos Don Juan Camaney, ¿no? Nos sentimos más allá de la línea de flotación, nos sentimos los buenos de la película. Todo lo que somos, la red va jalando parejo. Y entonces, cuando yo entré al seminario, ya muchos años después, le dije a mis amigos en la primera semana que salí del seminario, yo pensaba que en el seminario había de todo, pero no pensaba que había de todo, de todo. Entonces, la red jala parejo, jala parejo. Hay gente que entra al seminario pues porque no tiene que comer en su casa. Me acuerdo de muchos seminaristas que vivían como reyes con alfombra y cosas muy bonitas, el estéreo y los cassettes, porque se utilizaban cassettes aquí en el entonces, grandes colecciones de música, siendo que en su casa no tenían ni piso, estaban en piso de tierra los papás. Entonces, hay de todo, hay de todo. La red jala parejo, y no podemos sentirnos los buenos de la película por estar en la red. Los malos se quedan afuera de la red, se quedan afuera del reino, se quedan afuera de la iglesia, se quedan afuera del seminario. No, esto me da una pista enorme que la voluntad de Dios es como jalar parejo. Y en el jalar parejo, nosotros nos vamos convirtiendo si queremos. Si no queremos, pues la conclusión es que al cabo del tiempo, en la tarde, en el momento de la separación, Dios va a agarrar a los pescados buenos y los va a separar, y a los pescados malos los va a cocinar en el fuego eterno, ¿no? Hay un juicio que no nos debe de asustar. Este juicio nos debe de impulsar a la conversión. Yo me quedo con eso y verdaderamente me da mucha luz el Evangelio en este sentido. Pues en la iglesia va a haber muy bueno y muy malo. Bueno y malo. Mediocre y comprometido. La iglesia, estamos todos en la red. Si comparamos el reino va a jalar parejo. La voluntad de Dios, pero queda en nosotros. Queda en nosotros el responder a esta elección. Jaime. Sí, me da mucha luz. Prácticamente esta parábola de la red no la había dimensionado así como lo estás planteando, y sí, justamente es eso, es como si nuestra vida se fuera construyendo día a día. O sea, no es garantía estar en la red y ya decir, ya estamos bien, sino es la construcción de todos los días, el llegar hasta el final del juicio, que el juicio es, sin lugar a duda, ya Dios nos pone nuestra vida enfrente y bueno, vamos viéndola. Pero sí, es esto, no está seguro, estar en la red no es garantía de que ya estamos muy bien, sino que es la construcción de nuestra propia decisión, nuestras propias acciones. Y pues ya lo juntaría con estas dos primeras parábolas, que es todo el optar por Jesús. Eso es nuestra verdadera conversión. La verdadera conversión es haberlo descubierto en nuestra vida todos los días, y que nuestra decisión siga madurando hasta, pues sí, hablar de esta conversión, de ya optar por Él, pues en nuestras actividades, en nuestras acciones. Entonces, sí está bien. Bueno, me gustó este enfoque de la red.
No, la elección no es garantía. El estar en la red no es garantía. Eh, por eso, a veces tenemos la sensación de que si estamos en la red, ya estamos salvados, ¿no? Ya no somos como los demás. Pero no, en la red hay bueno y malo. Hay bueno y malo. Y llegará el momento en que se pararán y habrá un juicio. La red no es garantía. Victoriano, ¿qué nos dices? Sí, en realidad, más que garantía, es una posibilidad o es un Ajá. chance un poquito más definido, pues justamente si estamos atentos, ¿no? Ahí la cuestión, como digo, es si vamos dejándonos encontrar por Dios. Ajá. ¿Qué piensan de esta parábola enigmática de que un padre de familia va sacando cosas nuevas y cosas viejas? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Porque es un pasaje muy enigmático, ¿no? Eh, ¿cómo lo interpretan ustedes? Yo más bien leía un poco de ello, y pues sí, el, el- el que interpreta este texto decía que era muy difícil colocarlo, el por qué lo colocan ahí, y pues se van más con la idea de que Mateo, bueno, en sus comunidades, sin lugar a duda, había estos letrados que ya se instruían en las cosas del reino y servían como continuidad, enlace entre lo que se ha vivido del, del pueblo de Israel y lo nuevo que ya es el reino. Por eso son los letrados que ya son instruidos en el reino, personas que sabían la antigua ley y que ahora experimentan la presencia del reino. Entonces, por ahí era la idea, por ahí es un poco el significado de esto, pero la interpretación así, pues no, Ajá. necesito Es explicarlos un poco muy más. enigmática. Yo no he encontrado una interpretación que me guste mucho, una interpretación que me gusta mucho. ¿Tú, Victoriano? Lo que a mí me hace pensar es justamente a propósito de esto que menciona Jaime, de gente estudiosa como Pablo, ¿no? Que ya se sabía el Antiguo Testamento y lo conocía muy bien en sus entrañas y tal. Y creo que esto da a la comunidad de bautizados una posibilidad de dinamismo al interno, porque nosotros tendemos a absolutizar o a estatizar las experiencias, me parece. Y entonces la posibilidad de recurrir a la historia, a la tradición, pero también a las mociones y a los impulsos que el Espíritu Santo va dando en la actualidad, pues me parece a mí una característica fundamental de la comunidad de bautizados, porque de otra manera se establecen religiones absolutas, ¿no? Inamovibles, que se convierten en una carga imposible de llevar, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos evangelios. Y entonces pues ya no hay modo porque todo es una celebración de sí misma, ¿no? De ese tipo de religión. A mí me parece que la revelación o la posibilidad, lo decíamos alguna vez a propósito de la fiesta de Pentecostés, de la solemnidad de Pentecostés, como en realidad la experiencia de la comprensión del Evangelio, de la vivencia del Evangelio, pues es algo dinámico que se va construyendo en el día a día. Y esa es la promesa, ¿no? Que iremos entendiendo conforme vamos avanzando cada vez más las palabras y los hechos de Jesús. Sí. Así se espera, pues, ¿no? Ajá. Sí, Jaime. Ahora, así como lo que tú estabas comentando, el letrado que toma del antiguo y toma lo nuevo y lo comparte, lo da, pues pienso así, como decías, una experiencia antes de Cristo. Pues es nuestra vida, nuestra historia, lo que hemos hecho, cómo vamos caminando, cómo vamos construyendo la vida y luego, pues ya desde el reino, desde Jesús, pues realmente ya se apunta a otro lado. Entonces es como, no queda anulada nuestra historia, nuestra vida, sino queda
redimida, queda transformada, y eso es lo que vamos, y eso es lo que vamos compartiendo con los demás, con Puede nuestro. ser, puede ser. Es una buena conclusión o una consecuencia buena de este pasaje. La verdad es que me admiro de esta cita, que es propiamente de Mateo. Mateo, pues recordemos que escribe a las comunidades de judíos convertidas, y pues una tentación era anular totalmente en el Antiguo Testamento, porque queda superada con la novedad del Evangelio, y la predicación de Jesús es tan novedosa que parece que surge de la nada, ¿no? Pero Mateo les recuerda a sus comunidades, pues si bien hay cosas nuevas muy importantes, hay que releer el Antiguo Testamento con base a esta novedad. Vamos a releer lo antiguo con esta novedad de Cristo, del amor de Dios, de la voluntad de Dios, del nuevo mandamiento, como decía el profeta Ezequiel, una ley grabada en el corazón, no una ley grabada en la piedra. Entonces, hay que releer los textos del Antiguo Testamento, que por sí solos no son claros, por sí solos son confusos, son contradictorios a veces, pero hay que releerlos en base a la experiencia nueva. Entonces, un padre de familia que va proveyendo de alimento a su familia, es decir, los profetas del Nuevo Testamento, los estudiosos, los predicadores, los que alimentamos al pueblo con base a nuestro don de profecía, que participa de la profecía de Cristo. Tenemos que ir planteando lo nuevo, planteando la novedad del Evangelio, pero no podemos echar en saco roto el Antiguo Testamento, las enseñanzas del Antiguo Testamento. Sí las tenemos que reinterpretar, porque la novedad del Evangelio nos obliga a reinterpretar el Evangelio, el Antiguo Testamento. Para un cristiano no es desechable. Me acuerdo mucho de un profesor en Roma que le preguntó a un compañero, a mí, pues la verdad es que no me lo preguntó, le preguntó a un compañero: si la novedad en Cristo es la totalidad de la revelación, pues podemos ignorar el Antiguo Testamento, lo podríamos arrancar de nuestras Biblias. Y el compañero se quedó como pensando y le dijo: sí, profesor, muy bien, ya encontramos otro tipo de cristianismo contigo. Es decir, el Antiguo Testamento se tiene que revisar a la luz de Cristo, tiene que releer, pero no se desecha lo que fue el proceso de la revelación. Este pasaje es muy interesante, muy enigmático, no es muy claro. Pero las parábolas del reino, como dice el teólogo Joaquín Jeremías, no el profeta, el teólogo Joaquín Jeremías, que fue un teólogo muy protestante, muy estudioso de la Biblia, que pues hay que leerlo, dice que las parábolas del reino tienen la conclusión en uno mismo. Uno tiene que tomar postura. Las parábolas del reino fueron declaradas por Jesús para que el auditorio tomara postura. Y me encanta que Jaime lo haya dicho con otras palabras, pero recordar a la gente, a nosotros, que delante de las parábolas, todos los contenidos teológicos nos tienen que llamar a una toma de postura. O estamos con Jesús o estamos sin Jesús. Es decir, o somos amigos de Jesús o somos ajenos a Jesús. Y entonces las parábolas del reino nos van a hacer tomar una postura, sí o no.
Ujú. Bien. Muy ¿Algo bien. más que quieran agregar? No, no, con eso ya tenemos para, Para para rato. entretenernos. Sí, muy bien. Jaime, ¿algo más? Pues no, esto que decías de que no se anula el Antiguo Testamento, no se anula, sino se relee. Pues ya para pasarlo a la vida personal es, qué interesante, Dios no anula nuestra vida, nuestro Ajá, pasado, no lo anula, no dice, ya, a ver, otra, borrón y cuenta nueva, aquí es lo importante. Y no, es como, pues ir releerlo, iluminarlo, verlo desde otra perspectiva y pues seguir avanzando. Entonces, sí es importante no anular, no anular. el intento de anular a nuestras familias, a nuestro pasado remoto, a la descendencia, eh, por supuesto que el intento de anular el pasado pues es inválido, es hasta obsoleto, ¿no? Lo llevamos dentro. La herencia Es parte mental, de lo que somos, ¿no? lo que somos. Y no podemos negarlo. Lo podemos releer y corregir. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no negarlo. El carácter de mi papá me determina. El carácter de mi mamá, la forma de ver las cosas me determina. Entonces el Evangelio puede romper cadenas, ¿no? Romper cadenas de esclavitud que vienen, eslabón a eslabón, se vienen produciendo desde hace generaciones. El Evangelio, con su novedad, rompe las cadenas, pero no nos hace borrón y cuenta nueva. Uh-huh. Me encanta la interpretación que le das. Bien. Muy bien. Pues Muy bien. si no disponen otra cosa, les invitamos a que nos sigan en la misa del domingo, en la misa del domingo y conversando en la fe de lunes. Y pues para las personas que quieran, voy a comenzar un curso bíblico el jueves en la noche, hoy en la noche, y pues quedan invitadas. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mariano. Bien, bien, pues ahí está la invitación. Muy bien, Sintámonos interpelados. muy bien. Pues Jaime, ¿nos despides, por favor? Pues muchas gracias a todos, gracias Padre Victoriano, gracias Padre Gracias. Miguel, y a todos que ojalá estos elementos que damos sean para su vivencia cristiana. Perfecto. Bendiciones. Bendiciones.